Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la producción de granadilla en Colombia, Passiflora ligularis, tercera parte. Los temas que vamos a abordar aquí es la cosecha, la poscosecha, todos sus procesos y parte de la agroindustrialización de este producto, a cargo de Brandon Moisés Carrillo y quienes habla es Neider Mauricio Vera. Aquí la cosecha juega un papel muy importante en la operación y la importancia ya que constituye el momento en que la fruta va a ser separada de la planta, que es su fuente de alimento, y la energía para poder continuar viviendo depende de las reservas que ella haya podido almacenar. Para el caso de la cosecha, se inicia alrededor de los 9 meses después de la siembra, alcanzando la máxima producción del primer ciclo de producción, alrededor de los 12 meses. Una flor tarda aproximadamente entre 75 y 85 días para alcanzar el punto de cosecha. La maduración se ve determinada por la coloración del fruto. Esto depende de las exigencias del mercado y que están entre el 50 y el 75% del color amarillo. Eso es el momento en el cual el contenido de azúcares y la calidad del fruto es aceptable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que bajo condiciones de altas precipitaciones y menores temperaturas, la maduración aquí se ve afectada ya que va a ser mucho más lenta y las condiciones finales del sabor no van a ser las ideales. Esto porque la demanda de agua aquí es mucho menor. La cosecha se recomienda hacerla en horas de la mañana, evitando colectar frutos mojados porque su deterioro puede ser mayor. Aquí el fruto debe desprenderse de la planta con una tijera y se corta a la altura del segundo nudo del pedúnculo. Y las frutas van a ser colocadas en una canastilla forrada de papel periódico o, como lo vemos en la figura, con una caja de cartón. El proceso de cosecha debe ser muy cuidadoso, evitando la manipulación excesiva de los frutos y las heridas que deterioren su cutícula cerosa. Para esto se ha implementado la utilización del mayalón, que es como un tipo de envoltura en forma de malla que cubre el fruto para evitar posibles roces, daños y que la cutícula cerosa se vea afectada. Según la calidad y el mercado de la fruta, el empaque puede variar, utilizando cajas de cartones forradas en papel periódico o panales de cartón para producción de exportación o canastillas de plástico para el mercado nacional. Aquí la fruta de granadilla con calidad de exportación debe cumplir una serie de requisitos. Esa serie de requisitos es que debe estar libre de plagas y enfermedades que demeriten la calidad interna y externa del fruto, que esté libre de humedad externa normal producida por el manejo inadecuado de la etapa de post cosecha, debe estar exenta de cualquier olor y un sabor extraño, debe presentar un aspecto fresco y consistencia firme, así como estar exentas de materiales extraños como tierra, polvo, etcétera. Tener un pedúnculo con un corte que se hace a la altura del segundo nudo, mantener la capa de cera natural que recubre la fruta al momento de la cosecha y pues no debe presentar deformaciones ni hundimientos y o agrietamientos. Los frutos deben ser enteros y tener la forma esférica característica de este fruto de la granadilla. Bueno, vamos a continuar con el tema de post cosecha, en este caso de la granadilla. Entonces, entre los factores a tener en cuenta para diseñar las estrategias de manejo de post cosecha de la fruta, eh, a la vez esto de haberla recolectado, se debe tener el carácter climatérico o no de la fruta. También esto se debe tener en cuenta la tasa de respiración, como también el grado de madurez y la sensibilidad de la fruta a las condiciones ambientales, como lo que es la temperatura, la humedad relativa y la concentración de dióxido de carbono y oxígeno, y también como el etileno. El carácter climatérico de esta fruta es importante
saberlo para determinar lo que es el manejo pues de la post cosecha, ¿sí? Las frutas climatéricas son en general más susceptibles al deterioro dada por su alta sensibilidad a las condiciones ambientales, tales como lo que es la presencia del gas etileno, que es que es el gas que realiza que las frutas se maduren, ¿sí? Las frutas climatéricas sintetizan el etileno al empezar a madurar, ¿sí? O envejecer. Entonces, cuando sufren algún tipo de daño, estas pues van a liberar este gas llamado etileno. El etileno pues acelera lo que son los procesos de respiración de la fruta y esto pues va a conllevar a la velocidad del consumo de las reservas alimenticias, ¿sí? Reduciendo el tiempo de vida útil pues, de la fruta. Por lo tanto, para prolongar el tiempo de conservación de la granadilla, la cual pues es una fruta climatérica, es importante mantenerla en ambientes de baja concentración de este gas etileno. El otro aspecto importante es la tasa de respiración que hay que tener en cuenta, pues esto puede tomarse como un indicador del tiempo de la vida útil que presenta la fruta, ¿sí? La tasa de respiración también es otro indicador de la velocidad a la que la fruta consume sus reservas alimenticias, ¿sí? Y por lo tanto, a mayor intensidad respiratoria, las reservas alimenticias se van a consumir más rápido, ¿sí? Y por ende, pues el tiempo de vida útil se hace más corto del producto, de la fruta. La temperatura alta, la presencia del etileno en el ambiente, los daños físicos presentados por la fruta, pues van a incrementar esta tasa respiratoria. Y por otro lado, las concentraciones de altas de dióxido de carbono y de bajas de oxígeno y baja de temperatura van a reducir también este factor importante. Entre las operaciones o prácticas básicas a realizar durante la post cosecha para acondicionar y mantener la calidad de la fruta se tienen lo que es la selección, el preenfriamiento, la clasificación, el lavado y desinfección, el secado y el empaque, como también el transporte y el almacenamiento. A continuación le voy a escribir cada una de ellas. Entonces vamos a empezar por lo que es la selección. Entonces, esta operación tiene como fin retirar aquellos frutos que no cumplen con los requisitos mínimos para su comercialización, ¿sí? Por lo que son daños de plagas, también enfermedades, defectos de tamaño, color, forma o daños mecánicos, ¿sí? Esta operación esto se realiza entre 2 o 3 veces, ya que pues normalmente una primera selección se realiza en el lote y una segunda en el punto de acopio de la finca o el sitio donde se coseche. Una tercera la realiza el comprador, ya sea pues comercializador esto local o regional, también mayorista o exportador o procesador. En el caso de la granadilla, el proceso de la selección se realiza en el lote de la producción y es muy cuidadosa, por lo cual pues la selección que se realiza en los demás puntos pues no están determinadamente, no están determinadamente, ¿sí? En las comercializadoras la fruta ha sufrido algún tipo de daño en el proceso de lo que es el transporte o que no cumple con las especificaciones exigidas por el comprador, lo cual pues son retiradas, ¿sí? En la figura 3 podemos observar la inspección que se realiza en la exportadora para asegurar que la granadilla pues cumpla con las especificaciones requeridas para su exportación. Otra de estos procesos es el preenfriamiento. Entonces, esta operación tiene como objeto reducir la temperatura interna de las frutas inmediatamente, ¿sí? Después de su recolección, con el cual los procesos de deterioro de la fruta se pueden retardar. Entonces, la recolección en las primeras horas de la mañana reduce la exigencia del preenfriamiento, ¿sí? Y la deshidratación de la fruta. Dada la baja temperatura y la alta humedad relativa que se presenta
en esta parte del día de la mañana. Entonces pues esto es lo que va a conservar más la fruta. Entre las metodologías existentes para el preenfriamiento de la fruta se tiene el enfriamiento con agua o el enfriamiento con aire. El primero se puede realizar esto por inversión o por aspersión del agua a baja temperatura. El segundo se puede usar túneles de ventilación, como lo pueden observar en la figura 4, en la parte izquierda, que son estos ventiladores mecánicos. El preafriamiento es una de las operaciones pues, que nos favorece en el alto grado de preservación de la fruta una vez ya recolectada, específicamente de productos altamente perecederos. Por otro lado, esta práctica debería ser el primer eslabón en la cadena de frío, ¿sí? Manteniendo de la baja temperatura desde la cosecha hasta el destino final de la fruta. Pero en la mayoría de los sistemas de producción, no realizan esta práctica que es el enfriamiento. En el caso de la granadilla, el preenfriamiento con aire es más recomendable, pues que con agua, o sea, el preenfriamiento es recomendable, pues que el preenfriamiento con el agua podría retirar la cera natural que reduce la fruta. Bueno, la otra es la clasificación, la limpieza y desinfección. Entonces, en la clasificación, esta operación tiene como fin esto garantizar que las frutas, sea separar las frutas por grupo o características físicamente similares. Los principales criterios para realizar esta clasificación son el tamaño y el grado de la madurez. Esta operación es clave en los procesos de comercialización, por lo cual pues, nos permite determinar de manera más precisa y justa el precio de la fruta, y así pues, nos facilita el establecimiento de contratos y las ventas también a distancia. Por otra parte, también facilita lo que es el desarrollo de las operaciones posteriores como el empaque, el almacenamiento, específicamente en los casos de las frutas climatéricas, cuya respuesta es pues ante diferentes estímulos de temperatura y condiciones de empaque como atmósfera modificada es dependiente del grado de madurez que esté presente. Entonces se pueden clasificar de acuerdo al tamaño. Entonces los productores clasifican las granadillas en tres grupos: la gruesa, que es mayor a 71 centímetros; la pareja, que oscila entre los 61 y 70 centímetros; y el riche o pasa, que estos son granadillas que están menores a 60 centímetros. Mientras que de acuerdo con el grado de madurez se clasifican como pintona o también como madura. Bueno, independientemente del calibre y el color, la granalla se clasifica en tres categorías de acuerdo con las normas Incotec NTC 4101. Entonces, las cuales son categoría extra, que es la que corresponde a la granadilla entera con la forma esférica característica de esta fruta. Sana, libre de ataques de insectos y enfermedades, también libre de humedad anormal, y también deben estar exentas de cualquier olor y sabor extraño. La categoría 1, que cumple con las mismas condiciones que la anterior, pero admite la granadilla con defectos por color y cicatrices hasta el 10% del área total del fruto. Y finalmente la categoría 2, que admite defectos en color, rugosidad de la cáscara, cicatrices y deformaciones hasta máximo del 20% del área total de fruto o el número del fruto. Cuando se trata de exportación, la granadilla debe cumplir los requisitos de la categoría extra, ¿sí? En el caso de la granadilla, es usual la clasificación de acuerdo con la calidad que presente en dos grupos: el tipo de exportación y el nacional. En las exportadoras se da este tipo de clasificación
separando la granadilla de categoría extra como la mostrada en la figura estos 6. Bueno, en la limpieza y desinfección, en esta pues se remueven lo que son los residuos y también las impurezas. También además esto se promueve lo que es la sociedad visible, así que pueden observar los compradores. Para este se puede utilizar métodos secos o también se pueden utilizar métodos húmedos, dependiendo de la firmeza o integridad de la fruta. Entre los métodos secos se tiene el tamizado, cepillado, aspiración, abrasión y separación magnética. Mientras que entre los métodos húmedos se tiene lo que es la inmersión, la aspersión, la flotación, la limpieza, la ultrasónica, la filtración y la decantación. Entonces, este proceso lo que nos dice es que aquí como que se le da como para que sea visiblemente mejor, ¿sí? Porque pues a la hora de cosechar puede venir la fruta muy sucia, ¿sí? Puede ser sucia por las manos de los mismos recolectores. Entonces aquí lo que se hace es la limpieza y la desinfección de esta. Bueno, eh, en el secado y empacado. Entonces, en el secado, pues esta es una operación necesaria cuando se ha usado, cuando se usan métodos húmedos para la limpieza del producto. Pues el exceso de humedad superficial de los productos hortofrutícolas van a favorecer al ataque de los microorganismos. Entonces, el secado es muy, pero muy importante para la comercialización de la fruta, ya que pues el exceso de humedad va a favorecer a que los microorganismos como los hongos o las bacterias eh, se desarrollen en la superficie de la fruta y pues no van a poder ser comercializadas. Para el empaque, esta operación nos permite lo que es la protección de la fruta a cualquier daño, cualquier tipo de daño. Entonces también nos facilita lo que es la comercialización y también esto nos promueve la venta. El empaque debería o debe evitar lo que es los daños mecánicos por compresión, por vibración, por abrasión o por impacto, ¿sí? Entonces lo que permite el empaque es proteger la fruta del medio exterior también, ¿no? Como lo es el oxígeno, el dióxido de carbono que pueden afectar la fruta. Bueno, el almacenamiento y el transporte. Eh, el almacenamiento es una operación que se realiza con el fin de asegurar una oferta constante de producto y una reducción en la oscilación de precio. Entonces, el almacenamiento debe ser un sitio amplio que tenga ventilación, que no sea muy encerrado, tampoco que haya mucho sol y que sea un sitio que se le esté haciendo limpiezas, que sea un sitio limpio, un sitio adecuado para almacenar la fruta. Porque si no, pues se pueden con esto desarrollarse lo que son estos patógenos, bacterias y hongos. Para el transporte de la fruta hacia el centro de distribución local o centros de acondicionamientos o centros de distribución mayoristas, se debe contar con un transporte adecuado, ¿sí? Un camión una cava o sí, o sea, cualquier vehículo debe estar bien acondicionado. Si es una cava con temperatura muchísimo mejor, esta debe contar esto para graduarla a la temperatura que esta fruta necesite. Porque se dice que la mayor pérdida se da en el transporte de la fruta debido a que los transportadores pues no son conscientes a la hora de transportar la fruta, son muy bruscos a la hora de manejar, entonces van a ocasionar golpes en la fruta. Bueno, para el caso de la agroindustria, eh, aquí pues en Colombia es muy poca la actividad que se hace con este fruto porque pues es mucho más apetecido en la forma natural y su aptitud es una aptitud eh, para exportación
como fruto exótico y pues tiene un mayor valor, por decirlo así, en forma del fruto. Sin embargo, en el departamento del Huila se han visto eh, los emprendimientos para el caso de agroindustria de la granadilla y han implementado la elaboración de néctares, pulpas, jaleas, mermeladas, entre otros. Pero pues como les digo, eh, el proceso de agroindustrialización aquí en Colombia de este producto es muy bajo. Bueno, en conclusiones, decimos que el proceso post cosecha se hace importante debido a que donde se ven reflejadas la mayoría de las pérdidas de la granadilla y por el cual se le debe hacer un manejo por responsable para que el bolsillo del agricultor no se vea afectado y además porque la demanda del mercado así lo exige. Entonces, pues en el proceso post cosecha debe de haber una serie de requisitos y de normas para manejar muy bien este producto debido a debido a los mismos requerimientos y asimismo también para, para que el mercado pueda crecer y también el negocio pues avance. Para el caso de la cosecha, pues es sin duda alguna un proceso muy importante porque de allí depende cómo va a ser parte del proceso post cosecha. Porque si vienen frutos magullados, rajados eh, o con afectaciones desde la cosecha, pues obviamente su proceso post cosecha no va a ser el mejor y debido a esto, pues la demanda va a verse disminuida. Para el caso de la agroindustrialización, pues no se tiene mucho desarrollo en el país y debido a esto, pues se espera un mayor crecimiento de esto eh, para los próximos años y, y estos procesos de agroindustrialización permiten asimismo que otras personas puedan emplearse en este campo de la industria. Muchas gracias para todos.